Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 244, citada para el lunes 27 de enero a las 6 de la tarde. Un nuevo régimen mundial, esto está en interrogatorio, y nuestro invitado de hoy es el doctor Julio Londoño Paredes, y quien nos va a hacer la moderación, Rafael Rincón Ordóñez. Julio es muy conocido por nosotros, pero no puedo dejar de mencionar tres aspectos muy importantes en la vida de Julio: como militar, como diplomático y como académico. Julio, como militar, se retira de teniente coronel, el grado de teniente coronel, y posteriormente es nombrado como general honorario del ejército colombiano. Y tiene una serie de especializaciones en negociación de conflictos y relaciones internacionales, geografía, historia, derecho del mar, fronteras y todo lo que es límites de Colombia. En su vida diplomática, Julio ha sido embajador en Panamá, en Washington en la OEA, en Nueva York en Naciones Unidas, y durante, si no estoy equivocado, 8 años estuvo como embajador en Cuba. Fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del doctor Barco, y en el 2010, siendo candidato a la presidencia Sergio Fajardo, lo nomina como su fórmula vicepresidencial. En el campo académico, Julio ha sido profesor en la Universidad de los Andes, en la Tadeo Lozano, y actualmente en la Universidad del Rosario. Es doctor honoris causa de la Universidad Militar Nueva Granada y se desempeña actualmente como decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Ha publicado 6 libros y es columnista de diarios y revistas nacionales. Rafael Rincón, lo que me envió es muy corto, pero es una persona que es abogado, árbitro y experto en la resolución de conflictos comerciales internacionales y de inversión en distintas jurisdicciones. Es socio fundador de una empresa que se llama Rincón Castro Abogados, y actualmente es profesor de Derecho Internacional Público y de Arbitraje Comercial en la Universidad Pontificia Javeriana. Bueno, yo creo que el tema de hoy es importantísimo desde el nombre de la charla, pero pues más con todo lo que sucedió ayer, que yo creo que muchos de nosotros dormimos pocas horas. Por esa razón, Rafa, no quiero más preámbulos míos, sino te paso la palabra para ver tú cómo vas a manejar este conversatorio, y en el buen sentido vamos a aprovechar todo ese conocimiento que Julio tiene sobre este tema de relaciones internacionales, que ayer se prestó para algo que a mi criterio pues está muy relacionado con el tema de la charla de hoy, y por eso creo que va a ser muy exitoso. Un nuevo régimen mundial interrogado. Entonces, Rafa, te dejo la palabra y verdad, gracias por el apoyo. Perdón, Jorge, Sí, te señor. interrumpo porque antes yo quiero hacerle un homenaje especial a Rafael Rincón. Bueno, Rafael gracias, Rincón ha Julio. sido Cuéntanos. escogido como el mejor abogado de Colombia en arbitraje. Es un precedente increíble y nos sentimos absolutamente honrados que una persona de estas características, de esta magnitud y de esta competencia esté en este grupo.
para mí es un orgullo y yo creo que para todos nosotros lo es, mi querido Jorge. Solamente quería agregar eso. No, Julio, me uno a esas palabras. Felicitaciones. Qué mejor que tú las dijeras porque traen un contenido de conocimiento y emocional muy fuerte. Esto fue el día jueves en un acto especial que hubo en Bogotá, en el Hyatt, donde Rafa fue reconocido con lo que acaba de decirnos Julio. Rafa, felicitaciones, orgullo para mí de ser tu amigo. Eh, Tú sabes que tu papá que nos acompaña hoy, José Gabriel Rincón, mi compañero de colegio, vivimos en Bogotá y somos unos hermanos más. Por eso tú eres una persona que la considero de la familia cercana y orgullosos, como dijo el maestro Julio, de ese reconocimiento que te hicieron hace 4 días. Jorge y Julio, muchísimas gracias de corazón por esas palabras. Muy honrado y muy privilegiado de haber, de recibir este reconocimiento por parte de ustedes y ustedes saben el aprecio y el cariño que les tengo y la admiración. El privilegio de estar acá es mío y de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias por eso. Yo quisiera adicionalmente decir que en el contexto de todas las charlas que hemos tenido y en el privilegio que es tener a Julio acá, pues obviamente no preveíamos que la primera charla del mes de enero iba a estar ya marcada por unos eventos muy particulares en el caso colombiano. Lo que vivimos ayer creo que evidencia los retos que tendrá Colombia y que creo yo que tendrán otros países en el manejo de sus relaciones internacionales en los próximos años. Un poco la idea de enfocar esta charla es la de hablar cómo sortear este nuevo equilibrio de poderes que surge entre las administraciones de Trump, de Nicolás Maduro y particularmente Colombia, cómo se va a comportar. Eh, Hay muchos factores de los que tenemos que hablar, pero tal vez aprovechando la sabiduría y la experiencia de Julio en estos temas. Julio, mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu visión general de lo que ocurrió ayer? ¿Y qué crees tú que cuáles son las principales lecciones que quedan para Colombia después de un episodio que la Cancillería denominaba ayer un impasse, pero que en la cabeza de muchos podría llegar a ser un evento bastante traumático? Eh, Mi impresión así inicial es que yo creo que ningún asunto de política exterior, desde la separación de Panamá en 1903, había generado una reacción tan grande en Colombia e incluso en otros países del mundo, como lo sucedido en 12 horas desafortunadas que tuvo Colombia. Yo creo que he visto por diferentes medios, por diferentes órganos, me han preguntado mucho, pero una cosa que afectó o hubiera podido afectar en un momento determinado miles, si no millones de personas en nuestro país. El gremio cafetero, los floristas, los exportadores, los importadores, todo el mundo. Es una cosa que a mi juicio no había pasado anteriormente y nunca he visto tampoco de que un país, desde las personas de más estratos humildes hasta los directivos, hayan estado tan impresionadas con la situación, con las decisiones que tomaron, empezando por un capítulo a las 3:30 de la mañana y después sucesivamente con una serie de cambios y recambios que uno no se explica. Eso es en términos generales mi reacción inicial. Una duda que a mí me queda es, y háblanos a partir de tu experiencia, ¿cómo maneja una cancillería, particularmente una cancillería como la colombiana, esta situación? Es decir, ¿qué ocurre tras bambalinas? Porque obviamente ayer todos estábamos de alguna forma pendientes de X, antes conocido como Twitter. Estábamos obviamente pendientes de los medios, de las declaraciones.
secretario de Estado Marco Rubio, los posts del presidente Trump en su plataforma Truth. Por el otro lado, pues obviamente los funcionarios del gobierno nacional y una cantidad de mensajes de otros presidentes de la región. ¿Qué hace un canciller en una situación como esta? Y aquí quisiera es como que nos dijeras tú, tras bambalinas, normalmente en tu experiencia, ¿qué ocurre? ¿Cómo se mueven para tratar de conjugar este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que ante todo, Rafael, el hecho es que cuando uno ve o percibe que el jefe inmediato de uno, yo creo que eso no solamente en el gabinete, un gabinete presidencial, sino en cualquier actividad, cuando el jefe inmediato de uno piensa en una forma completamente diferente a lo que uno cree y a lo que uno piensa, entonces lo mejor es decirle, señor, yo no puedo trabajar con usted. Pero desafortunadamente eso no sucedió en el caso de Colombia. Vimos que el canciller Murillo estaba a dos aguas moviéndose por un lado, que se iba a ir de candidato presidencial, que se retiraba, que no se retiraba, pero no tuvo en un momento determinado, cuando se dio cuenta que el presidente de la República iba por un lado y él por otro, ha debido retirarse del cargo y decir, yo no puedo trabajar con usted y muchas gracias. Pero esa palabra renunciar es muy difícil. Y el presidente lo que ha hecho es simplemente colocar gente de su absoluta confianza, de su entorno inmediato, que estén de acuerdo con lo que él piensa, con lo que él siente y con las directrices que él imparte. Yo creo que ese es el movimiento que se ha presentado. Eh, y naturalmente tenemos que estar preparados para eso de aquí en adelante, porque yo creo que eh, Petro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les cuento que tuve contactos con, eh, con los cónsules, o algún amigo que tengo en los Estados Unidos, el cuerpo consular, y me dijeron que los cónsules de San Diego y de Houston, donde se iba a generar esencialmente la deportación, se habían reunido con las autoridades norteamericanas desde hacía 15 días. Les habían advertido exactamente cómo iban a ser las circunstancias, cómo iban a ser las cosas. Y el gobierno de Colombia había aceptado, el presidente de la República había aceptado exactamente ese procedimiento. Lo que resulta, como ustedes entenderán, un poco inaudito, es que dejó pasar todo ese tiempo con la aquiescencia del presidente de la República y del gobierno de Colombia en ese sentido, y las autoridades norteamericanas estaban convencidas de eso. Lo que sucedió es que esperó en un momento determinado que dos aviones militares de los Estados Unidos estuvieran en vuelo para devolverlos, lo que generó no solamente el asunto, el problema de la migración, que era el caballito de batalla de Trump durante toda la campaña presidencial y durante el tiempo que estuvo como presidente electo, sino también una ofensa al espíritu norteamericano que un mandatario de una banana republic en un momento determinado devuelva a dos aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana a sus bases después de estar en vuelo con cualquier pretexto que fuera. Eso tuvo un doble efecto y generó, a mi juicio, una reacción, no solamente por parte de Trump, sino por parte de muchos funcionarios y de la administración norteamericana, por no decir muchos norteamericanos en los Estados Unidos. ¿Y cómo evalúas tú la gestión del canciller el día de ayer? Es decir, entiendo, obviamente, partiendo de la base de tu punto de que el canciller parece tener una posición distinta a la del presidente. em, ¿No crees tú que hubo un manejo por lo menos sensato para venir a corregir lo que era posible corregir en ese mismo periodo de tiempo? Y lo digo por lo siguiente. La reacción que se oye en la calle y en general es obviamente pues que todo tipo de críticas alrededor del presidente, pero pues que hubo una labor de ciertos funcionarios del gobierno y mucha gente hoy en los medios se destacaba la labor del canciller, pues como una labor eficaz o eficiente para haber prevenido algún tipo de o mitigado
mayor perjuicio o haber prevenido un daño que pudo haber sido mucho más grave, por lo menos el día de hoy. ¿Tú cómo lo evalúas? Porque a mí me llamó la atención poderosamente esos trinos del presidente, absolutamente no, bueno, poniendo unas rancheras y después comparándose con el coronel Aureliano Buendía y Allende y en fin, Gaitán. Y por el otro lado, pues una labor, podría uno decir, de unos funcionarios tratando de combinar esta crisis. Sin duda ninguna, Rafael. Yo creo que la acción del canciller hay que también abonarle al embajador en Washington, que estaba aquí, también al que estaba en alguna forma encargado del ministerio, de la viceministerio de Relaciones Exteriores, que ahora pasa a reemplazar a Laura Sarabia, y Laura Sarabia misma. Había un grupo, es decir, en un momento determinado había prácticamente 3 personas de la Cancillería, por decirlo en alguna forma, que estaban actuando en ese sentido, y evidentemente, las conexiones que hicieron, que fueron fundamentalmente con el funcionario encargado de América Latina en el Departamento de Estado, lograron atenuar y modificar la situación. Esa fue una buena tarea, sin duda alguna, y eso hay que reconocerlo y estoy completamente de acuerdo contigo que eso merece reconocimiento, porque en este momento, si eso no hubiera sido así, estaríamos en llanto y crujir de dientes. Me parece interesante eso que mencionas de ese movimiento, de esas personas. ¿Qué lección rescatas tú ya hacia adelante en el manejo de las relaciones con Estados Unidos? Porque sin duda esto es un precedente para el gobierno Petro muy fuerte. Es decir, la otra reacción que uno oye es pues que el presidente Petro fracasó en cualquier cosa que se hubiera propuesto y quedó como si hubiera de alguna forma cedido ante la pretensión original del gobierno de los Estados Unidos. Luego, cualquier posición de principio que hubiera querido asumir, ahí sí dirían, fracasó con todo éxito. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el gobierno colombiano de acá en adelante para lidiar con un presidente como el de Trump, con un gobierno como el de Trump? Y adicionalmente, agreguémosle aquí dos factores que a mí me llamaron poderosamente la atención. El tema de que aquí cualquier diferencia con Estados Unidos inmediatamente implica una medida retaliatoria en materia de tarifas. Y dos, que cualquier discusión con los Estados Unidos de una naturaleza como esta, pues inmediatamente ya pone en peligro digamos, el otorgamiento de visas, permisos de viaje y los accesos que se tienen con Estados Unidos. Yo tengo la impresión que el señor Trump aprovechó la coyuntura para ponernos a nosotros en primera línea y tratar con Colombia de demostrar que él lo que decía lo cumplía y que era capaz de llegar a cualquier extremo en un momento determinado para cumplir con lo que ha prometido al pueblo norteamericano. Nos cogió a nosotros en ese sentido, tomando una serie de medidas absolutamente arbitrarias a mi juicio. Es absolutamente absurdo que el señor Trump en un momento determinado adopte una serie de medidas que van en contra de la mayor parte del pueblo colombiano, siendo Colombia un país amigo y aliado tradicionalmente de los Estados Unidos. Entonces, él aprovecha la coyuntura de que es Colombia para ese efecto. Eso por una parte. Por la otra, hay que partir de una base. Sin duda alguna, de aquí en adelante, nosotros vamos a estar desafortunadamente bajo la presión tácita del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, la jugada que hizo en su momento el señor Petro nos va a acarrear que los Estados Unidos, con cualquier pretexto, con cualquier acción, con cualquier omisión, diga, entonces vamos a reanudar inmediatamente las sanciones que teníamos previstas. Es el único país que ha quedado en esas condiciones, casi peor que Venezuela. Entonces, eso es una cosa sin precedentes. Las decisiones que ha tomado este señor Trump, que las toma, el uno las toma a las 3:30 de la mañana y Trump las toma jugando golf. Entonces, es una cosa pues tremenda en la que nos encontramos, pero hay que darse cuenta
el tipo de personaje que está en este momento en los Estados Unidos como presidente, y que hemos quedado en la mira de los Estados Unidos y condenados a que con cualquier cosa el gran Zeus de los Estados Unidos nos diga, ah, bueno, ahora sí les voy a aplicar tal o cual cosa. Muy complicado. ¿Y tú cómo ves esa jugada desde la óptica de la competencia que Estados Unidos actualmente tiene con China? Y lo pregunto porque uno de los análisis que también se hacían era, bueno, pero si usted va a terminar llevando a sus aliados a una posición de animosidad, pues lo que usted de alguna forma está incentivando es una especie de realinderamiento de países como Colombia con su principal, por así decirlo, competidor a nivel global. ¿Tú ves estratégico eso? A ver, yo me imagino primero, no creo que Trump tenga ese nivel, ese nivel de cosas en el radar, pero ¿cómo ves ese contexto de relacionamiento que impone Trump frente a la posibilidad de que, por ejemplo, un país como Colombia pueda empezar a mirar hacia otros aliados? Eh, yo tengo la impresión que los Estados Unidos saben muy bien que China se está metiendo en muchos foros y en muchas partes. En América Latina, en el Perú, acaba de inaugurar un superpuerto con características muy especiales que va a llevarse todo el comercio de América del Sur y de toda la costa oeste latinoamericana, posiblemente hacia China. Eso es una condición perfectamente clara y que China se está metiendo en África, se está metiendo en el Medio Oriente, se está metiendo con los árabes, etc. Eso es una competencia de otras características. Es una competencia geopolítica y comercial al mismo tiempo, y los chinos son sumamente sagaces en ese sentido. Yo creo que el señor Trump debe preocuparse más bien en este momento por la actitud abiertamente desafiante de China frente a Taiwán. Ha dicho, voy a reincorporar a Taiwán, dice China. Entonces, es el otro lío que tiene por allá. Y naturalmente hay la lucha y la competencia con el asunto comercial, etcétera, etcétera. Pero toma medidas de algunas características. Las decisiones que tomó sobre TikTok en un momento determinado el señor Trump en los Estados Unidos es una rama de olivo hacia los chinos. Y hasta donde llegan las informaciones que hay, el primer viaje que va a ser a China. Entonces, él escoge exactamente los que en un momento determinado parecen los rivales muy complicados para decir, fíjense que yo sí pude arreglar, yo sí pude atenuar, yo sí pude, en mis manos está la salvación del mundo. Y desde esa óptica, entonces, ¿cómo evalúas tú lo que estamos viendo de parte de Estados Unidos, en donde pues ha tenido la conversación que tuvo alrededor con el presidente de Dinamarca o la primera ministra, pues, alrededor de Groenlandia, y por el otro lado, sus declaraciones frente al canal de Panamá? Es decir, me ha llamado poderosamente la atención es este juego de que Estados Unidos ahora actúa mediante la fuerza, pero con los aliados naturales, ¿no? Los pone en una posición de tensión y de conflicto, pero al mismo tiempo entonces es cordial con los adversarios. Y Sí, esto que tú mencionas de TikTok es interesante, es las declaraciones que ha tenido frente al presidente Putin y todo el tema en Ucrania, pues son mucho más, si se quiere, comprensivas que lo que ha tenido con países que son aliados, ni hablar de las declaraciones del presidente Trump frente al primer ministro canadiense. Digamos, ¿cómo evaluamos esto? ¿Por qué ese trato frente a los aliados? porque con ellos puede, con los enemigos no lo puede hacer. Le queda mucho más fácil actuar, por ejemplo, con los daneses, porque, como tú sabes, Dinamarca le va a dar la independencia a Groenlandia. Groenlandia está habitada por 56.000 personas, que es la capital, y el señor Trump ha dicho es que toda la población de Groenlandia está de acuerdo en incorporarse a los Estados Unidos. No lo dudo,
es muy fácil convencer a 56.000 esquimales que están allá que se adhieran a los Estados Unidos con una serie de gangas y de cosas especiales que pueda tener. Ya hay una base norteamericana que está en Groenlandia. Entonces, Trump ha dicho, es que la población quiere y ahora con la independencia que Dinamarca les va a dar, seguramente lo va a hacer y yo creo que Trump va a presentar ante la población norteamericana su logro de haber incorporado a Groenlandia como una parte del territorio de los Estados Unidos. Y sobre Panamá está circulando una versión que ustedes seguramente muchos habrán visto en las redes sociales. ¿Qué es? Que eso lo va a soltar Trump, si es que no lo ha soltado ya. Se dice que el presidente de Panamá es dueño de una cervecería muy importante en Panamá, no sé cuál de ellas, de una cervecería muy importante y que él supuestamente había viajado a China y había acordado con los chinos que les podía dar un manejo en algunas de las centenar de cosas que tiene el canal de Panamá, porque el canal de Panamá tiene una serie de subcontratistas y de cosas por todos lados, dependiendo la faena que realizan, y que a cambio China le iba a permitir vender su cerveza en China. Entonces, eso lo están metiendo diciendo, mire la calidad de presidente de Panamá que es capaz de hacer cualquier cosa, de entregarle a los chinos, cosa que es falsa, porque dejen vender su cerveza en China. Eso ha sido ya rechazado por el presidente de Panamá y por la Cancillería panameña, pero están metiendo eso. Y ya muchos dicen, sí, claro, ¿cómo es posible que los chinos estén metidos allá? Hay soldados chinos, cosa que ha resultado absolutamente falsa, pero eso no les importa. Yo creo que no faltaría gente en los Estados Unidos, especialmente en el campo republicano y aún en el campo demócrata, que los Estados Unidos restableciera el control no solamente sobre el canal, sino sobre la zona del canal. El tratado de neutralidad del Canal de Panamá desafortunadamente le deja la puerta abierta en un momento determinado a los Estados Unidos para intervenir militarmente en Panamá cuando consideren que se pone en riesgo la libre navegación o la seguridad del canal. Es cierto que tú dices, los trata así porque puede, pero volvemos a lo mismo. No resulta del todo estratégico alienar a los aliados en una coyuntura en la que hay ese nivel de competencia. Y ciertamente, pues si Trump toma estas acciones frente a Groenlandia, toma estas acciones frente a Panamá, pues lo cierto, no sé cuál es tu visión, pero lo cierto es que parecería de alguna forma decirle a China, pues proceda usted con Taiwán y En ya nos alguna vamos forma, entendiendo. Sí, no es, tienes toda ya, la ya nos razón, vamos en alguna entendiendo. forma. Cada uno está en su jurisdicción, digámoslo así. Mientras los Estados Unidos dicen, yo actúo así porque esa es mi jurisdicción geopolítica, ¿no? Y China puede decir exactamente lo mismo. Eh, no, es que también Taiwán es de mi jurisdicción, evidentemente, no solamente Taiwán, sino las islas Spratly del Mar del Sur de la China, en ese sentido, entonces es un juego sumamente riesgoso. Yo no sé hasta qué punto los militares norteamericanos, especialmente cuando vean la posibilidad de un conflicto con Taiwán, estén respaldando una acción de esas características. Cuando hablábamos entonces de esta charla como una especie de nuevo régimen mundial, digamos, la idea que tenía detrás era si estamos entonces viendo que están colapsando los cimientos de lo que era ese orden liberal democrático con el derecho internacional y la política y el consenso y la política internacional reflejado en distintas organizaciones internacionales y si esto estamos volviendo hacia una especie de edad en donde las grandes potencias, eh, digamos, ya no ven los incentivos o no ven útil la colaboración, el consenso, y ya cada cual entonces empieza a ejercer
un poder específico a partir de sus habilidades. Entonces, en el caso de China, pues va con Taiwán y va a hacer los proyectos que tenga que hacer en otras regiones del mundo. En el caso de Estados Unidos dice, a mí tal vez este orden liberal de cooperación no me ha producido las ventajas que yo esperaba tener, prefiero entonces tener una discusión con Dinamarca, Canadá y Panamá. Y en el caso de Rusia, pues de alguna forma tengo yo una herramienta para buscar adquirir mayor territorio y poner a Ucrania en una situación en la que no pueden de alguna forma afectar la soberanía y la integridad rusa o la seguridad rusa en ese contexto. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que estamos volviendo a una edad de potencias? ¿Estamos volviendo a una especie de unilateralismo en donde cada potencia va a actuar conforme a sus mejores intereses y ya será un tema de que el entendimiento ya no es en Naciones Unidas, no es en los foros internacionales, sino que volveremos a simplemente un diálogo entre los 3 o 4 presidentes más poderosos del mundo? Yo creo que vamos para allá, pero muy rápidamente. En lo que se refiere a los Estados Unidos, estamos volviendo a la época del gran garrote. Es decir, así se denominó la época de Theodore Roosevelt, que fue el autor de la segregación de Panamá de Colombia y que impulsó y actuó, hizo una serie de invasiones a casi todos los países de Centroamérica y del Caribe. Invadió a República Dominicana, a Haití, a México, a Honduras, a Costa Rica, a todo el mundo. Entonces es la época del gran garrote, que las decisiones se respaldan con la fuerza o con la amenaza del uso de la fuerza. En este caso, se está amenazando con las sanciones de carácter comercial y económico en un momento determinado contra un país. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Yo creo que el gran problema que hemos tenido con esta coyuntura que se ha presentado es que hemos quedado en alguna forma como en la línea del patíbulo. Es decir, en cualquier momento, porque como ustedes se han dado cuenta, los Estados Unidos dijeron, vamos a ver, por ahora se van a levantar las cosas. Ese por ahora quiere decir cualquier decisión, cualquier acción que se tome que no sea coincidente con la política de los Estados Unidos puede volver a tomar una o varias de las medidas que había anunciado. Entonces, ese es un riesgo, porque quedamos bajo una dependencia de los Estados Unidos muy grave, muy complicada, y nos volvemos sumamente vulnerables. Con una cosa adicional, sé perfectamente, y ustedes lo saben, que el mundo ha estado viendo a Colombia en, en Europa, en América Latina, en Asia, están mirando la situación de Colombia y se han dado cuenta que quedamos en esa condición. Entonces, si aquí se pensaba que Colombia iba a ser la cabeza de un movimiento de latinoamericanista que se enfrentaba a las tendencias de Trump con sus manifiestos y sus cosas, hemos quedado en una condición mucho más vulnerable que cualquier Estado. Conectemos esto entonces, Julio, con Venezuela. Tú decías en algún punto, vamos a terminar aquí peor o Estados Unidos nos puso en una situación casi igual o peor que la de Venezuela. Eh, ¿Cómo navegamos entonces esta época de nuevas potencias, de una especie de poder unilateral de las potencias en el mundo, con un contexto regional tan complejo como como el de Venezuela, que viene a su vez con unos aliados que son Rusia y China? Lo hemos hablado en múltiples sesiones en este foro, y es entonces, si ya no somos cercanos a Estados Unidos o nuestra relación con Estados Unidos va a estar en una época de tensión constante. Simplemente recordemos que el presidente Trump lleva posesionado una semana y ya tuvimos este primer impasse, como lo decía la Cancillería. ¿Qué viene entonces ahora en el contexto en la relación con Venezuela? Y acá te pediría si podemos explorar un poco, me gustaría conocer tu visión sobre la problemática del Catatumbo y el impacto de Venezuela en ese escenario. Bueno, yo creo, la impresión que tengo, yo estuve hablando con un subsecretario adjunto
que había sido de la administración anterior del Departamento de Estado, y considera que el apoyo que le dieron a, a, eh, a Petro, Cuba y Venezuela es malo para Colombia, porque quedamos demasiado alineados en ese sentido. Fueron los dos únicos países que apoyaron las proclamas y la posición del presidente de Colombia. Eso, a juicio de ellos, no es conveniente porque conocen perfectamente cuál es la mentalidad de los asesores y de los inmediatos de Trump en este momento. A eso se unió, como tú lo señalas, la situación del Catatumbo. Situación del Catatumbo que deja al descubierto una situación que en Colombia todo el mundo decía, es que se formaron en Colombia por acción o por omisión del gobierno una serie de tácitas o verdaderas repúblicas independientes en diferentes partes del país. Eso no se menciona, pero está en el Cauca, está en Caquetá, está en Chocó, en muchas partes del país. Entonces, saltó la cosa del Catatumbo, que es sumamente complicada, pero es un poco lamentable que no hay una confrontación, digamos, de las fuerzas militares inicialmente con los señores del ELN, sino lo que hay es una confrontación entre dos grupos armados por pelear las rutas sobre el narcotráfico. Eso hace ver una situación absolutamente preocupante para el país. Y que un grupo armado dice, yo voy a defender a los campesinos y a la población civil de los señores del ELN. Es decir, eso parece una película de Ripley, porque eso, pues, es completamente increíble. Ahora, es absolutamente evidente que el señor Maduro ha estado apoyando desde hace mucho tiempo a la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Yo recuerdo muy bien en la época de Chávez que se presentaron una serie de secuestros en el estado Táchira fundamentalmente y se llegó a una situación muy complicada. Entonces, esos secuestros eran obviamente de la guerrilla colombiana. Y hubo un acuerdo tácito en el sentido de que el gobierno de Venezuela se hacía un poco el de la vista gorda con la presencia de los grupos armados colombianos en territorio venezolano, pudiendo actuar contra Colombia, pero con la condición de que no secuestraran, maltrataran o mataran gente en territorio venezolano. Eso viene desde Chávez. Eso está así. En este momento, en Venezuela, hay 6 estados que se encuentran prácticamente bajo el control del ELN y de los otros grupos armados. Entonces uno se pregunta, los venezolanos que han sido tan patriotas, etcétera, etcétera, hablan del libertador Simón Bolívar, ¿hasta qué punto han permitido esa situación? Y esa razón es la que ha generado en algunos sectores del ejército venezolano indignación y rabia, pero nada pueden hacer porque el ejército venezolano fue politizado como la primera medida que tomó el señor Chávez y después Maduro por recomendación de Cuba, porque los cubanos lo hicieron en esa forma. El ejército cubano es marginal. Lo que funcionan son los comités de defensa de la revolución, los que funcionan son los grupos que en un momento determinado salen a la calle a apoyar el gobierno. Entonces, se siguió y esta es la situación en la cual estamos. Se unió a esta condición. El presidente se preguntaba por dónde habrán pasado, por dónde habrán entrado los señores del ELN que venían de Arauca hacia el norte de Santander. Pues todo el mundo sabía que era por Venezuela, sobre eso no hay duda. Si los campesinos y la gente que vive en Arauca tiene que usar la carretera que va por territorio venezolano hacia Cúcuta, pues naturalmente los guerrilleros lo hicieron, porque la tal carretera de la soberanía que coge la Bateca y
todo ese sector, pues eso no ha funcionado y siempre está obstruida y tiene dificultades y problemas. Entonces esa es un poco la impresión que yo tengo. Tenemos un vecino muy complicado, muy difícil y que se trata de colocar como el primer aliado en este momento de, del presidente Petro. Él va a tener que tener mucho cuidado en el manejo de eso porque ya estamos en la mira del señor Trump. Entonces, el panorama un poco como lo estamos viendo es regreso a una era de potencias y por el otro lado una coyuntura bastante compleja en el escenario de Venezuela, donde se está volviendo esta zona una especie de foco de show de ver cómo va el conflicto entre esas potencias y sin un aliado que nos ayude a sortear este problema con Venezuela. Alguien diría, estamos viviendo o entrando a lo que uno podría llamar una especie de era de la impunidad, ¿no? Donde parece que se cometen los crímenes y las actividades ilícitas de forma clara, consistente y sin nadie que pueda juzgar y que pueda poner orden en ese contexto. Sí, recuerda tú que durante la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial se dijo que los tratados eran solamente pedazos de papel. Entonces, obviamente, al señor Trump lo tiene absolutamente sin cuidado que existan los tratados de Torrijos-Cartes. No le interesa a nadie que se presente o se diga cualquier cosa. Los tiene absolutamente sin cuidado. Entonces, no le importa estar en la UNESCO, en la FAO, en cualquier parte. Lo tiene absolutamente sin cuidado. Quiere decir que está en la línea que tú has señalado. Eso es absolutamente marginal. Entonces, es la ley del más fuerte en un momento determinado. Y todos hacen lo que en un momento determinado consideran del caso. China por su lado, los rusos por otro lado, una Europa disminuida, hasta el punto que en cualquier momento el señor Trump resuelve para dejar aterrado al mundo que se retira de la OTAN, como había anunciado anteriormente, porque los Estados Unidos no podían seguirle sufragando los gastos de armamento y personal a los señores de la OTAN y que cada uno se defendiera como pudiera. Pero mira que tú empezaste esta intervención diciendo, recuerda que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y hacia allá iba mi pregunta, ¿tú crees que estamos en camino hacia un conflicto global o por lo menos a una escala continental, teniendo en cuenta este dinamismo, estas fuerzas que estamos viendo? Yo espero que no. Yo creo que hay una gran incógnita que va a haber, que es la de Irán. Yo creo que los Estados Unidos lo que han hecho apoyando a Israel es precisamente debilitar a Irán, a los grupos, a los tres grupos que Irán maneja en un momento determinado. Entonces, los Estados Unidos, en el fondo, no solamente están ayudando a Israel, sino están debilitando a Irán con la colaboración de Israel y ya están en eso. Fíjate tú que el señor Trump anunció que el acuerdo que hubo entre Hamas y Netanyahu se hizo por él y que él fue el gestor de eso. Que si no hubiera sido por lo que él decía o lo que él hacía, entonces no se hubiera llegado a la tregua a la cual se ha llegado. Sobre eso no tiene ninguna duda de expresar. Entonces es una cosa pues que tiene esas condiciones y esas características. En esa condición, yo creo que el señor Trump no se va a aventurar a meterse en un lío mundial. No creo. Yo creo que él va por un lado, quiere pasar como el gran forjador de la paz del mundo. Yo creo que va por ahí más bien. Teniendo neutralizado a Irán, él cree que puede hacer todo. Recordemos que la vez pasada se fue para Corea del Norte a abrazar al gran líder en Corea del Norte.
Entonces yo creo que a él no le importa con quién se mete en un momento determinado, con tal de pasar en un momento determinado a la posteridad. Y en este momento en que se dice otra vez los Estados Unidos, otra vez América, entonces eh, a la gran potencia mundial, eh, más o menos parecido a la época de Reagan, eh, después del gobierno desastroso del presidente Carter. Pero entonces, ¿quiénes van a ser los aliados de Estados Unidos en ese contexto? Es decir, si se retira de la OTAN, va a enemistarse con Dinamarca, va a crear un nuevo sentimiento anti Estados Unidos en América Latina con este tipo de actitudes. Su conflicto, pues sus diferencias con México no están a la puerta de, mejor dicho, estamos a puertas de un escalamiento con el tema de México bastante sensible. En Canadá tampoco es que estén hoy de muy buenos amigos. Em, entonces, si abandona Europa, se pone a controvertir con sus aliados porque puede. No parecería ser esa como la mejor estrategia. No sé, ¿tú qué opinas? Es decir, en el fondo siento que tiene que haber algún tipo de aspecto más pragmático en la forma como Trump vaya a manejar esto. Yo creo que él quiere dejar la sensación de que los Estados Unidos lo pueden hacer todo, que es una potencia de tal condición que nadie puede revirarle. Ese es el mensaje que está dejando a la población norteamericana. Él piensa mucho en su electorado y en la población norteamericana y siente que los Estados Unidos, como él ha dicho, quiere volver a ser la gran potencia mundial y que estaba en una absoluta decadencia en un momento determinado. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que ya él dijo, yo no necesito para nada América Latina, ya lo dijo. Lo dirá también Sí. con los de la OTAN, no necesita a nadie. Los Estados Unidos, él cree que los Estados Unidos y él a la cabeza dirigiendo a los Estados Unidos van a ser tan sumamente poderosos que no necesitan de nadie. Bueno, esa sin duda va a ser la gran incógnita de estos años, es decir, Claro, cómo Estados Unidos se mueva. Pero acá en ese contexto, Estados Unidos se mueve hacia esa dirección, digamos que obviamente hay una aversión al conflicto, pero va a llegar un punto en el que definitivamente estas potencias crecen y tienden digamos, enemistarse o por lo menos a tener intereses y conflictos chocantes. Yo quisiera que hablemos un poco de esas fuentes de conflicto y tengo tres en la cabeza, bienvenido si tú tienes otra. Uno, pues obviamente está todo el tema de inteligencia artificial y de los protocolos de seguridad de cara a esas tecnologías, ¿no? Hay quienes han dicho quien controle los sistemas de inteligencia artificial de la mejor manera, pues van a controlar buena parte del futuro del mundo. La experiencia de Estados Unidos en esa materia se había recortado sustancialmente. Em, Dos, ¿me oyes ahí? Perdón, que me dice que sí, tengo conexión inestable. no te alcanzamos a oír un poco entrecortado la primera parte, sí. Bueno, te la repito, quería entrar a mirar, tú ves como una potencial fuente de conflicto, em, ¿quién vaya a dominar los sistemas de inteligencia artificial? Sobre eso no tengo duda. eh, Sin duda. Yo creo que no creo que tenga hasta este momento, una cosa fundamental, una importancia trascendental desde el punto de vista geopolítico, pero naturalmente sí se están orientando las cosas en ese sentido y es una cosa que hay que tenerla en cuenta naturalmente y yo creo que harán todos los esfuerzos eh, que tengan en la mano para neutralizar o perfeccionar eso como una nueva arma que ha aparecido en un momento determinado en el mundo. Y en esa línea, ¿cómo ves tú a los grandes oligarcas que están poblando un poco
el nuevo panorama mundial. Fue muy diciente hace una semana ver al señor Elon Musk, el señor Jeff Bezos, al señor Mark Zuckerberg, al presidente de Google, al presidente de Apple. ¿Crees tú que estamos también volviendo a un tema de relacionamiento internacional entre potencias, pero también entre las multinacionales? ¿Son las multinacionales el nuevo Estado? Sin duda, sin duda. Están en eso. eh, y ahí sí que va a haber dificultades. Ahí tu especialidad va a ser muy importante en un momento determinado, porque esto está lleno de conflictos por todos los lados y obviamente las grandes multinacionales están fusionando, están actuando en la misma dirección y entonces están generando un nuevo orden, digámoslo así, internacional que no tenía precedentes. La política internacional y la geopolítica mundial están cambiando con una rapidez inusitada y ha sido acelerada esa situación con la semana que lleva Trump en el poder. Pues ahí vamos entonces de pronto a terminar en un escenario en el que los grandes oligarcas son los que van a llevar a que Estados Unidos y China se entiendan. Es Por lo menos a eso perfectamente juega el posible, señor Musk, ¿no? Él trata como de ser una especie de puente entre esos dos países, que no sin debe ser duda. interesante. Y esa va a ser una de las presentaciones que va a hacer el señor Trump por un momento determinado, diciendo, miren lo que he logrado, cómo lo he logrado, he neutralizado a China, porque ya China está de nuestra parte, hemos llegado a una serie de acuerdos, cosa que es un poco iluso, pero en fin, yo creo que están un poco en esa condición. Hablemos de una segunda fuente de conflicto y es el cambio climático. Y acá me llama la atención que el presidente Trump en sus órdenes ejecutivas lo primero que hizo fue eliminar los incentivos hacia todo lo que tenga que ver con producción de energías renovables y de matrices limpias, particularmente lo que es la energía solar y la energía eólica. Por el contrario, está incentivando nuevamente la producción petrolera. Em, con esto, pues parece, y obviamente el retiro del Acuerdo de París, que creo que es más que em, un mensaje clarísimo de no me interesa para nada la protección al medio ambiente, por lo menos en lo que tiene que ver con una supuesta lucha en contra del cambio climático y de una protección a cierto tipo de indicadores en materia ambiental. Hay quienes dicen eso abre una posibilidad, una oportunidad muy grande para que esas tecnologías vengan, por ejemplo, a desarrollarse o vayan a desarrollarse a China y que por esa vía entonces haya ese realineamiento en donde países como Colombia, que se han visto afectados por el cambio climático, así como otros países de la región, digan, pues yo me voy a entender con China entonces en materia de cambio climático. Y de ahí que entonces todo el tema de la narrativa del cambio climático sea, según algunos, una excusa para llevar a conflicto o llegar al conflicto. Hay quienes dicen, el cambio climático es una realidad y si no hacemos algo por solucionarlo, pues vamos a tener otro tipo de conflictos. ¿Qué expectativa tienes tú con esto? Es decir, ¿tenemos que dar ya por muerto el interés en las nuevas energías, en las nuevas tecnologías? ¿O ves tú que es algo que al final, tarde o temprano, vamos a tener que ceder y reconocer que no podemos seguir con estos estándares en materia de producción de petróleo? ¿Cómo estás viendo tú el futuro de la energía en el mundo? Yo creo que en este momento el mensaje que ha dado Trump es nosotros vamos a seguir explotando petróleo, gas natural, vamos a continuar con la explotación de los recursos, no vamos a hacer otra cosa. Ese es un lineamiento que ha señalado y como tú dices, eh, con respecto a los acuerdos de París y demás. Entonces, él va en esa dirección, sin duda, porque cree que eso es precisamente la gran fortaleza y la gran proyección de los Estados Unidos como potencia. En esas condiciones, pues quedamos todos en una situación muy complicada. Él dice, es que los responsables, los grandes responsables del cambio climático han sido los chinos. No somos nosotros somos un país conservador, no sé qué cosa. Los chinos son los grandes responsables de eso en un momento determinado. Entonces, él está tratando de sacar en un momento determinado esa condición como un
lema especial para los Estados Unidos. Eso es una realidad. ¿Qué efectos pueda tener? Pues vamos a ver, porque mientras los Estados Unidos dice voy a seguir explotando petróleo, gas natural, etcétera, etcétera, voy a seguir con el uso de los oleoductos de Alaska, etcétera, etcétera, nosotros estamos viendo a ver cómo nos restringimos aún en la producción de gas y estamos importando gas de Venezuela o de los Estados Unidos. Y una tercera fuente de conflicto, y tal vez tú te adelantaste a comentar esto, es obviamente la dinámica propia de Medio Oriente, ¿no? Sin duda el punto Medio Oriente parecería ser esa zona donde confluyen una gran cantidad de tensiones, fuerzas. Si aquí creemos pues que lidiar con Venezuela es difícil, el panorama en Medio Oriente pues obviamente siempre es mucho más complicado. ¿Qué, qué estás viendo tú o qué esperas tú ver en ese contexto entre Palestina e Israel? ¿Tú crees, por ejemplo, que todavía es posible esa solución que incluya dos estados? ¿O crees que definitivamente ya es un tema de una supremacía y control, que Israel va a jugar a un escenario de supremacía y control? Em, ¿Y cómo estás viendo tú entonces a Irán y a las potencias que pueden ir, que de alguna forma querían ser, son adversarias de Israel? ¿Están ya absolutamente decaídas, derrotadas, o hay un Eh, escenario para que puedan resurgir? Te digo, empiezo por lo último. Yo creo que Irán está debilitado, sin duda alguna. Las acciones de Israel, de Estados Unidos, de Gran Bretaña especialmente, han afectado a Irán. Eso no hay duda. Es más, algunos están diciendo en los Estados Unidos, algunos extremistas, que es el momento para que Israel ataque a Irán, porque Irán está debilitado, todas sus defensas aéreas y demás están neutralizadas, todas sus condiciones están neutralizadas y que posteriormente sería mucho más difícil que eso se pudiera hacer. Entonces, eso es un hecho. De otra parte, yo creo que mientras no haya los dos estados, Palestina e Israel, Israel no va a vivir en paz. Ese es un hecho. Y sobre todo que hay una acción política, y yo creo que toda la comunidad internacional está de acuerdo, incluso en los Estados Unidos, que Palestina tenga una razón, que pueda ser una nación real, no separada como es ahora, unas fracciones por un lado y otro por otro. Israel va a tener que en un momento determinado, tarde o temprano, aceptar la existencia de Palestina y generar la posibilidad de que tenga una continuidad en su territorio, un mandato claro y que sea un Estado independiente y que puedan convivir con Israel en la misma zona. No es fácil. Esa ha sido la polémica desde el año de 1947, pero en fin, yo no veo posibilidad diferente porque de otra manera, siempre Israel estará luchando contra enemigos de diversas características y con diversas modalidades. Pues muy interesante, Julio. Em, Sin perjuicio de que tengo otro par de preguntas más, solo le diría a quienes nos oyen que si tienen preguntas o dudas, ya es momento, lo pueden formular vía el chat o alzar la mano. Nosotros ya les daremos la palabra. Hay una pregunta que yo siempre invito a Julio a que conteste, y es que ustedes van a decir que me gusta repetirle las preguntas, pero hay una realidad, y es que la coyuntura ha cambiado en tal magnitud en las últimas semanas que quisiera ponerte por un momento, Julio, de nuevamente en un rol hipotético, y es: imagínate que eres el canciller de Colombia en este momento. ¿Cuál debe ser la política exterior de Colombia en esta coyuntura que acabamos de explicar? Es decir, donde tengo estas grandes potencias de nuevo surgiendo, donde tengo un debilitamiento de las instituciones internacionales, donde Europa parece que está pasando por algo, pues por una etapa de debilidad, además también un poco afligida por lo que implica la administración de Trump. Tenemos a los nuevos oligarcas, ¿no? Mandando y ejerciendo un poder que por lo menos uno solo leía desde la época, pues, cuando leíamos era el tema de Rockefeller, y no sé, escojan ustedes el oligarca del siglo que prefieran.
¿Qué hace cuál debería ser el lineamiento de la política exterior colombiana en esta coyuntura? La primera cosa, creo, Rafael, es que el presidente de la República, que es el que dirige las relaciones internacionales de conformidad con la Constitución Nacional, no puede hacer la política internacional, no la puede manejar a base de Twitter, a base de discursos improvisados, de arengas en un momento determinado en cualquier pueblo de Colombia. Eso no se puede manejar así. Si él no se da cuenta de eso, puede incurrir, como ha incurrido, en errores que pueden afectar a todo el país. Esa es la primera condición que debe ser. Entonces, la segunda cosa es que hay que actuar con pragmatismo. Eh, no se trata de que el presidente Petro sea amigo de Trump o no sea amigo de Trump. No se trata de eso. La política exterior de Colombia no se puede guiar por lo que la simpatía o la antipatía que le pueda tener el presidente de la República con otros mandatarios. Entonces, si es simpático, entonces la relación, si tiene simpatía por un presidente o un régimen, entonces qué bueno. Pero si no, entonces genera toda una reacción y pone a todo un país en contra de eso. Eso no se puede manejar en esa forma. Precisamente hay que manejarlo sin personalizar la política exterior y sin hacer una política exterior de chispazo, que es sumamente peligrosa y especialmente en un momento como el actual. Y asumamos que el presidente Petro te oyera y dijera, perfecto, canciller, estoy de acuerdo con usted, no voy a hacer eso. De fondo, o sea, el protocolo para relacionarse con Estados Unidos, con China, con Venezuela, obviamente dentro de la línea de pragmatismo, pero es un pragmatismo hacia dónde, hacia cuál debe ser el objetivo, cuál es el juego de mediano y de corto plazo, de mediano y de largo plazo de esa política pragmática. Pues yo creo que nosotros necesariamente, como decíamos hace un rato, mi querido Rafa, estamos en la jurisdicción de los Estados Unidos. Estados Unidos además es nuestro primer socio comercial, es decir, hay todo tipo de cosas de la dependencia de Colombia de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hay que manejar la relación con Estados Unidos con el mayor cuidado, independientemente de que sea el señor Trump o haya sido el señor Biden, que tenía otras características y otra forma de ser. Entonces, hay que actuar en esa forma, no tenemos otra opción. Entonces, yo creo que es el primer punto en el cual tenemos que ser perfectamente claros y tenemos que manejar cada lugar, a los chinos con especial afecto, a los africanos con especial afecto, a los europeos también, dedicándoles las personas más competentes y capaces para que actúen en esa coyuntura y que, digámoslo así, podamos enamorar en alguna forma a todos esos países. Eso se trató de hacer durante la administración del presidente Barco. Se establecieron relaciones con todos los países africanos, con los países de Europa del Este que estaban en la cortina de hierro, se fortalecieron los vínculos con América Latina, teníamos con algunos países tela cortada, como con Argentina, por la actuación en las Malvinas, en fin. Entonces, hay que actuar en esa forma, que es apasionante, es poner al país a trabajar en ese sentido, y esa es la función de la política exterior. En su momento se voltearon contra Colombia, me acuerdo muchísimo, porque dijeron, ¿ustedes qué van a hacer? Y es que establecer relaciones con un poco de negros africanos que no hacen nada, son unos vagos espantosos, como dictadores, ¿cómo lo van a hacer? Pero se hizo y Colombia se abrió. Lo mismo sucedió en América Latina, que había dictaduras y todo. No importa que haya dictaduras, eso hay que manejarlo en cada sector, en cada área, casi que en cada país, con un cuidado especial. Eso necesita dedicación, experiencia, esfuerzo, entusiasmo y una política de Estado, porque no se puede hacer una política internacional si no es una política de Estado. Siempre, hasta ahora, la política internacional de Colombia era una política de Estado. Había una continuidad
independientemente del gobierno que estuviera, siguiendo más o menos también la política económica de Colombia, que es respetada en ese sentido. Entonces, eso necesariamente hay que hacerlo. Entonces, naturalmente que no creo que en este momento el señor Petro vaya a dar un paso de esas características, quería transformar completamente todo su proyecto, porque lo que está haciendo es rodearse de las personas incondicionales, los más amigos, los más fieles, y la situación es completamente diferente. Pues muchas gracias, Julio. Yo tengo otro par de preguntas, pero quiero darle la palabra al público para un poco nutrir esta conversación. Tengo entonces en su orden primero a Gabriel León, después Jorge, tercero Guillermo Mutis, después Silvio Zuluaga y después Manuel Galindo. Entonces, por favor, Gabriel León. Bueno, muchas gracias a Rafael por su aporte y al canciller por su maravillosa presentación. Bueno, empecemos. Es como larguito el temita. Estados Unidos es una potencia en decadencia y lógicamente Trump no acepta que esté en decadencia. Entonces él va a hacer, como dijo en su presentación, cuando empezó, va a empezar la edad de oro. Pero para empezar la edad de oro, tiene que empezar a hacer muchas cosas como potencia. Entonces, ¿quién lo puede parar? Europa no es capaz. Rusia nos resultó paquete chileno. Entonces, Estados Unidos y Rusia se van a partir el mundo. Pero hay un problema. Rusia le tiene mucha ventaja a los gringos. Que los gringos tienen que recuperar ese camino. Y por eso ya empiezan a hablar. Canadá sea un estado mío. Pues claro, Canadá tiene mucha riqueza, muchos minerales. Le conviene a ellos. Groenlandia, ahí están las bases militares para detectar un ataque de Oriente. Eso los gringos no se lo dejan quitar de ahí. Por eso quieren esa parte de Groenlandia, porque es estratégica para su defensa. Pero Groenlandia está lleno de recursos minerales que no se han explotado. Ahí hay todo lo que uno quiera. Y entonces aparece también Panamá. Pero Panamá el problema es, bueno, Trump dice que el problema es que el flete que cobran es muy caro, pero el problema en Panamá es que los chinos controlan el 60% de los puertos en el mundo, 60%, y controla los dos puertos al lado y lado del canal. Entonces ellos ya vieron que los chinos se están metiendo por todas partes del mundo y ya están metidos en Panamá. A él no le conviene que los chinos se metan más en Panamá. Entonces, esa guerra va a ser, y como hablábamos ahorita en las presentaciones, claro, eso va a ser de locos, eso es apoderándose del mundo como sea. Y aparte él les propuso entonces que iban a hacer el dorado, otra vez el oro. Pero entonces, ¿para eso qué está haciendo? Está haciendo lo mismo, los programas que él empezó en su gobierno, que no alcanzó a terminarlos completamente. Uno, retirarse del Pacto de París. Él se retiró. Biden regresó. A Europa le dijo, hay que defenderse de los rusos. Inviertan del PIB 2%. Europa se fue de cabeza y dijo, eso es imposible, no podemos. Antier, en su charla dijo, tiene que invertir el 5%, imagínense. Ya nos puso contra la pared. Y eso va a ser difícil, porque él no considera que tenga que defender al mundo. Bueno, y ya hablando sobre lo que nos pasó ayer, yo tengo otra visión. Aquí tenemos una rendición de cuentas hacia Petro y un papayazo. Rendición de cuentas, ¿por qué? Porque Petro, cuando fue la campaña hace 5 años, hagan memoria, que se hablaba que se colombianizó la campaña electoral en los Estados Unidos. Petro hablaba todos los días a favor de Biden y en contra de Trump. Y los derechos en Colombia apoyando a Trump. Eso fue muy crítico y dejó a Trump marcado de quién era Petro. Petro, cuando Trump llegó a candidato, empezó a cada 15 días escribir algo en contra de sus políticas y eso fue sistemático. Cuando dejó elegido presidente, fue sistemático colocando trinos en contra de él. Cuando se fue a posicionar antes, también le mandó mucho trino. Después de que se posicionó, siguieron trinos. Entonces yo creo que Trump lo tiene en la mira, que tiene que darle su garrotazo para callarlo. Y este presidente le dio el papayazo. Trump dijo la semana pasada, país que no reciba a sus connacionales, le pongo los aranceles y lo bloqueo. Y Panamá, que dijo que no se lo recibía, perdón, México se cayó y los aceptó sin ningún problema.
Brasil se cayó. Este fue el único que seguramente no lee de prensa, o los usuarios no dicen lo que pasa en el mundo, abrió la boca y le dio el papayazo del siglo. El man quedó perfecto y le dio un papayazo. Yo creo que fue por dos cosas: para demostrar su poderío, que él tiene que demostrar su poderío, y dos, para darle a Petro su garrotazo, porque él lo está atacando desde hace muchos años. Eso es lo que yo quería decirles. Gracias. Gracias, Gabriel. Jorge. Gracias, Rafa. Julio, dos preguntitas. A las 4 de la tarde me llegó un chat muy importante de Eduardo Menoni que dice: última hora, Trump remueve a Francisco Palmeri como embajador de Estados Unidos en Colombia y nombra a Daniel Neulin como nuevo embajador. Daniel Neulin es un ejecutivo de negocios, empresario y es detective de gran experiencia, de 28 años en la oficina del alguacil de Orlando. Y todo el nombre de esto se basa en un título que dice: un detective embajador para Colombia por Estados Unidos. Y la segunda pregunta es un comentario de si lo que sucedió ayer diplomáticamente entre Estados Unidos y Colombia, creo yo, y usted lo dijo hoy, pues es lo más grave que ha sucedido en 200 años de relaciones entre estos dos países. ¿Por qué? Sabiendo que hay un consejo de, yo no sé la palabra, de asesores, de expresidentes ante estas situaciones, ¿por qué no se reunieron Pastrana, Uribe, Santos, Duque y dieron alguna opinión o un comunicado? El único que habló, que fue desastroso lo que dijo, fue Samper, apoyando toda la actuación de Petro. Entonces te quería hacer esas dos preguntas, Julio, a ver cómo lo analizas, lo del tema del cambio hoy del nuevo embajador, si eso ya venía pensado o definitivamente fue por lo de ayer, y por qué, ¿verdad? En un caso como este, no salieron los expresidentes a decir: oiga, nos reunimos, estamos pidiéndole al presidente que nos reciba, porque la situación fue gravísima ayer a las 4, 5, 6 de la tarde. Gracias, Julio. Apoyo. Mira, te adelanto, como son preguntas puntuales, te adelanto esto. Primero, como tú lo has señalado, lo de Palmieri ya venía de atrás. Él ya se había despedido de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Él no era el embajador, él estaba encargado de negocios, porque en ningún momento la embajadora designada fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos como tal. Él estaba encargado de negocios, en términos generales, naturalmente con rango de embajador o lo que tú lo quieras, pero formalmente no lo era. Y ya había empezado, obviamente, ya se estaba desprendiendo de las cosas, se había despedido los funcionarios, había habido una pequeña recepción en la Embajada de los Estados Unidos, etcétera. O sea que no fue un asunto absolutamente coincidente. Segundo, Trump designa a un amigo. El señor embajador de los Estados Unidos es un amigo de él, cosa que es buena para Colombia o mala, según se vea, porque es amigo. El señor Palmieri no era amigo, era funcionario del Departamento de Estado, pero este señor sí es amigo de él. Además, tenía la condición, como tú lo has señalado, de haber participado, de ser una agencia de detectives y haber tenido mucho éxito en su acción. Entonces, obviamente, lo mandan para acá porque esta es pues la tierra que conocemos. Entonces, yo creo que esa es la explicación. Con respecto a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, tú sabes que Petro no es, él es él, él es el que dicta las cosas. Él no necesita recomendaciones ni del ministro de Relaciones Exteriores ni de nadie, mucho menos de los expresidentes de la República, con los cuales, la mayoría de los cuales tienen tela cortada. Una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la cual yo pertenezco, a la que esté Uribe, esté Duque, esté Juan Manuel Santos,
Eso, imagínate tú cómo va a ser, y el señor Petro, si va a atender las sugerencias que le hagan estos caballeros, y si estos señores, todos, van a orar en una forma transparente para darles una recomendación adecuada en este momento. Además, jamás el señor Petro le importaría esa cosa. Gracias, Julio. Bueno, por favor, Guillermo Mutis. Aló, ¿sí se me oye? Buenas noches, tardes tal vez. Sí. ¿Se me oye? Se oye Bueno, bien, Memo. gracias. Primero que todo, pues quiero agradecerle al doctor Londoño su análisis. Realmente que si tiene alguna importancia, creo que comparto completamente los puntos de vista que expuso. Muy particularmente quiero anotar por el comentario del señor León previamente. El señor Trump, yo vivo hace 20 años en Estados Unidos y uno lee con frecuencia las noticias de lo que pasa aquí, inclusive casi con más frecuencia que lo que pasa en Colombia. El señor Trump no tiene la más mínima idea o importancia por Colombia. Él no creo que, o sea, le dijeron que Petro era un tipo impopular e indudablemente de izquierda y hasta ahí. Pero tiene toda la razón el doctor Londoño cuando dice que él lo que quiso fue dejar sentado un presidente y que a quien no le siga su camino o su proyecto, pues va a tener que sufrir las consecuencias. Y en eso tiene toda la razón. Eso es lo que se dice aquí. Es simplemente una reacción no tanto contra Petro, también contra Petro en el sentido de que con ese ni siquiera lo llamo, porque se sabe cuál es su línea política. Pero es ante todo decirle a toda Latinoamérica, inclusive un poquito al resto del mundo, que no esté caminándome, pues si yo tengo con qué darle garrote, le voy a dar garrote. Y ese es el mensaje que salió en toda la prensa internacional que yo pude leer aquí. De paso, quiero hacer un comentario porque he oído algunos comentarios de varias personas con respecto a por qué estos deportados van esposados, no con cadenas, pero sí con esposas. En Estados Unidos es una práctica y creo que es una ley. En varios estados por lo menos lo es, que cualquier persona que es delincuente tiene que ser transportada con esposas. Eso no fue una decisión de Trump, ni una, digamos, intención de denigrar a nadie, es simplemente una ley en Estados Unidos. Y las personas que están deportando hoy en día no solamente son inmigrantes ilegales, que ya de hecho es un delito. En Colombia, en cualquier país, un inmigrante legal, y en Estados Unidos sin duda es una persona que ha violado la ley del país. Pero adicionalmente son personas que han cometido delitos adicionales al haber entrado al país o permanecido en el país ilegalmente. Esa fue la promesa de Trump, empezar por ahí. Todas las personas que él está mandando hoy en día a Brasil, a México, a Estados Unidos son inmigrantes ilegales que además tienen un delito en su haber, en su récord en Estados Unidos. Pero bueno, ese no era simplemente un comentario explicatorio. Mi pregunta al señor London, antes de eso quiero felicitar a Rafael, no lo conocía, no lo conozco. Yo soy también compañero de colegio de José Gabriel, famoso Chelín Rincón. Inclusive conocí a su mamá cuando era muy pequeñita. Mi papá era muy amigo de su abuelo Rafael. Me imagino que por ahí viene el nombre suyo. Así de que es un honor tener un hijo de un gran compañero que haya llegado a esos niveles y haya recibido esos premios. Mis felicitaciones. Pero bueno, entonces vuelvo a mi pregunta y empiezo por explicarle al doctor Londoño lo que yo veo que es un poquito diferente tal vez a lo que veo en su análisis, un poquito más internacional y lo que se ve y se menciona un poquito aquí en las noticias. La papa caliente más grande, el problema más grande a nivel internacional que recibió Trump es la guerra de Ucrania. Ya va para 3 años, si no más, pero por ahí va por los 3 años, y toda esta cantidad
restricciones comerciales, tarifas, sanciones, etcétera, que le puso Estados Unidos a Rusia, pensando que con estas sanciones iba a lograr que Rusia se debilitara y la guerra de Ucrania no sucediera, o por lo menos no siguiera sucediendo, pues no ha sido así. Resulta que Rusia cada día está más poderosa, más aún. Tiene en jaque a Ucrania, no obstante que está Europa y Estados Unidos le han dado todo el apoyo, pues Ucrania la está viendo y está pasando difícil y Rusia no se ha debilitado para nada. ¿Por qué no se ha debilitado Rusia? Porque Rusia tiene petróleo. Rusia es el tercer país productor de petróleo. ¿Y quién es su país principal cliente hoy en día, ya que no lo es Europa? Pues China. China es el principal cliente de Rusia. Entonces, tácticamente, China es quien mantiene económicamente a Rusia y por eso la guerra en Ucrania no sé si se está perdiendo, pero por lo menos no se le ve salida. Y Rusia, mientras China le esté dando apoyo económico y quién sabe qué otros tipos de apoyo, pues no va a aflojar y no va a haber manera de que se logre una paz, por lo menos una paz que sea medio equilibrada para Ucrania, que fue el país invadido, receptor de la agresión de parte de Rusia. ¿Por qué Trump levanta o elimina todos estos beneficios a los sistemas ecológicos, calentamiento global, y por qué se sale del Acuerdo de París, y por qué por el contrario dice hay que producir petróleo y hay que empezar como él dice, aquí hay un dicho que drill, o sea, perforar y buscar petróleo y sacar más petróleo. Sí, puede ser y tiene indudablemente un sentido de favorecer la economía nacional en Estados Unidos, pero también se menciona, y yo creo que tiene mucho sentido, es debilitar el precio del petróleo a nivel mundial. Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo del mundo. Tiene la capacidad de hacer bajar, y ya le dijo a Arabia Saudita, o usted lo baja o yo lo bajo, pero el precio del petróleo va para abajo, porque es la única manera de debilitar a Rusia. Y tiene razón en la parte ambiental. Resulta que China es el mayor contaminante del mundo. China produce 3 veces más CO2 que Estados Unidos. Con una economía 30% más bajo, produce 3 veces más toneladas que Estados Unidos. El 33% de cada 3 toneladas de CO2 que van al cielo, una viene de China. ¿Y de dónde salen esas toneladas de CO2? Del petróleo de Rusia, principalmente. Entonces yo creo que tiene todo el sentido el señor Trump en buscar maneras, formas de debilitar a Rusia, de hacer que a Rusia le cueste, que sea más difícil recuperarse económicamente. Y después de todo, el petróleo de China, que está manteniendo la guerra de Ucrania, en buena parte está siendo está por un lado alimentando a Rusia en la guerra de Ucrania y por el otro lado contaminando el mundo con la producción de petróleo, con el consumo de petróleo mejor que tiene China. Entonces me parece que tiene sentido que Estados Unidos y Trump tenga la idea de aumentar la producción petrolera para presionar a China y después de todo, la responsabilidad más alta de cualquier acción para evitar el calentamiento global hoy en día lo tiene China. De cada 3 toneladas que suben al cielo, una viene de China. Le pregunta es entonces, doctor Londoño, ¿qué piensa usted de esa manera de ver las cosas? Que es un poquito diferente a lo que le oye hoy en día. Muchas gracias, doctor Londoño. No, Guillermo, yo creo que estamos de acuerdo en el sentido de que Trump identifica el poderío de los Estados Unidos, por el lado que sea, con la producción petrolera. Sea para debilitar en un momento determinado a Rusia, sea para tener mayores reservas, sea para evitar cualquier dependencia próxima o remota de los árabes o de Venezuela, y entonces considera que hay un paralelismo entre el poder de una gran nación y la producción petrolera. Yo creo que eso es lo que él ha estado pensando. Entonces yo creo que estamos perfectamente de acuerdo en ese sentido. También coincido contigo en que Trump había anunciado que las deportaciones que iba a hacer
no solamente era para los emigrantes ilegales, sino para aquellos ilegales que habían incurrido en delitos de otras características establecidos en las leyes de los Estados Unidos. Se supone que las personas que está deportando hacia México, hacia Guatemala, hacia Brasil y ahora hacia Colombia están en esas condiciones y para eso deben estar los agentes consulares chequeando esa situación. Así es que yo creo que no tenemos una divergencia en ese sentido, sino tú que estás allá ves las cosas con unos ojos mucho más claros sobre qué piensa, cómo siente y qué opina la población norteamericana, que es hasta dónde va dirigido fundamentalmente Trump. Gracias, doctor Londoño. Muy amable. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Un placer conocerte por este medio también. Y bueno, le doy la palabra a Silvio Zuluaga. Buenas noches. Gracias, Rafael, por la excelente moderación y gracias, Julio, por todos los conocimientos que compartes con nosotros en el área de internacional. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Trump está buscando un nuevo orden mundial en donde, pues según el imaginario que él tiene, pienso yo, Estados Unidos es la potencia dominante como fue en los años 70 u 80 del siglo pasado. ¿Qué se viene realmente en el nuevo orden mundial, independientemente de lo que piense Trump y de lo que quiera hacer? ¿Cómo ves tú si tuvieras una bola de cristal? Pues yo creo que estamos presenciando una confrontación entre las potencias y especialmente, como aquí se ha dicho, en la situación entre Estados Unidos y China. Rusia ha quedado afectada con la guerra en Ucrania. Estoy perfectamente de acuerdo con lo que se ha dicho, que no es que Ucrania vaya a salir vencedora, eso no tiene ninguna posibilidad, pero naturalmente aquí lo que se está abriendo en un momento determinado es una competencia geopolítica entre China, que quiere surgir como una gran potencia y reemplazar a Rusia, si es el caso, con los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa es la situación. Vamos a ver, porque Trump no lleva sino una semana y ha generado todo tipo de comentarios, reacciones, temores y posiciones en el mundo entero. ¿Cómo será cuando lleve 100 días? Y de ahí en adelante. Entonces, imagínense cómo estará todo el mundo viendo a ver qué va a pasar cuando tradicionalmente se le cuenten los 100 días. ¿Y en qué estaremos en 100 días? No lo sabemos, porque todos los días dice una cosa diferente. Lo mismo que sucede aquí. Que todos los días se dice una cosa, entonces todo el mundo se ocupa de los asuntos que están diciendo en ese momento y se le olvida lo anterior. El señor Trump todos los días dice una cosa rara, entonces todo el mundo se vuelca sobre eso, pero él está tratando, estoy casi seguro, pues de emular, si no superar naturalmente, la etapa de Reagan que a mí me tocó vivirla en los Estados Unidos, cuando el señor Carter salió en una forma muy mala del gobierno y fue considerado en su momento como el peor presidente de los Estados Unidos. Entonces, y Reagan le devolvió a los Estados Unidos el concepto de muchos norteamericanos, la confianza y la fe de que era una gran potencia. Ese fue, pues, con todos los capítulos que tiene eso por un lado y por otro. Muchas gracias, Silvio. Le doy la palabra a Manuel Galindo. Muchas gracias, doctor Rincón. Primero que todo, tengo que felicitarlos a los dos, al ex canciller Julio Londoño Paredes y a usted, doctor Rincón, porque los dos nos han explicado de una manera muy clara los diferentes aspectos de lo que implica la política de Trump en estos siguientes 4 años. Yo voy a hacer unos comentarios, algunas de esas cosas de pronto se habrán tocado, pero quería comentarlos ahora.
En primer lugar, el tema de los deportados. Trump ha hablado que va a sacar millones, no recuerdo si lo que me dijo, de 12 millones de deportados, tal vez. Eso tiene implicaciones directas sobre el funcionamiento de los Estados Unidos. Alcancé a ver la noticia que a raíz del impasse terrible de ayer, muchos trabajadores decidieron no ir a trabajar, como un 70% en una población de Estados Unidos, temerosos de lo que pudiera llegar a pasar. Eso es preocupante. Por otro lado, la amenaza de incrementar los aranceles a países como la China y de pronto algunos otros. Manuel, perdóname, Señor, perdón era interrumpirte, mil disculpas, es que creo que Gabriel León tiene el celular, el micrófono prendido y no te podemos oír bien porque hay algo de interferencia. Le pediría a Gabriel si puede cerrar el micrófono. Creo que Gabriel Gabriel no León, nos oye. sigue con el micrófono prendido. Favor apagarlo. Cristina, a ver si tú puedes desde ahí. Ya lo hice, doctor. Bueno, gracias. Sigue, Manuel. bueno, muchas gracias, doctor Ramírez. Comentaba pues el tema de los deportados, que son millones, y eso va a afectar la economía norteamericana porque muchos de los trabajos que los norteamericanos que viven allá, que son de allá, no quieren ejercer, eso lo hacen los extranjeros, los mexicanos, los colombianos, los ecuatorianos, etcétera. Entonces eso va a afectar su economía. Y si se aumentan los aranceles, eso afecta a toda la población porque todos los productos van a ser mucho más caros. El otro punto que quería comentar es la diplomacia de Twitter, que ya ustedes lo comentaron, eso es gravísimo. Yo decía en un Twitter hace un momento, al comienzo de la conferencia, cómo el presidente Lula da Silva de Brasil, que tuvo supuestamente la misma inquietud de nuestro presidente Petro, de que había que defender la dignidad de los deportados. Él también tuvo la misma inquietud y se puso muy bravo, pero lo manejó eso por los canales diplomáticos como debe ser, no fue por la diplomacia del Twitter. El otro punto ya la tocaron, del manejo de la política norteamericana por parte de los más ricos. Un Caballero Argáez escribió un artículo sobre ese tema, hablando cómo los ricos del mundo van a manejar la política mundial. Eso yo llamaría plutocracia. Eso, digamos, ya me comentaba un sobrino que vive en los Estados Unidos que Trump presionó para que a los más ricos de Estados Unidos les bajaran en algún punto lo que tienen que pagar de impuestos. Eso también afectaría en general a la población. Por otro lado, una preocupación que yo tengo es la personalidad de Petro frente a estas cosas. Ayer se calmó, como yo lo comentaba también en el Twitter, algún periódico de Europa dijo, Trump humilló a Petro. Entonces la preocupación que uno tiene es, conociendo la personalidad de Petro, en qué momento de pronto se le va a saltar el automático y quién sabe qué barbaridad diga y eso nos va a afectar tremendamente a todos nosotros. Se tocó el tema del petróleo, doctor Londoño Paredes. Si el precio del petróleo a nivel mundial baja, eso también nos va a afectar, porque nosotros somos un país que exporta petróleo. Entonces, si el precio del petróleo, eso va a afectar las finanzas de nuestro país. Y aquí no se ve que haya, digamos, la manera como reemplacemos lo que nos ingresa por concepto de petróleo por otros productos que podamos llegar a producir, o ya sea en la parte industrial o en la parte de cultivo. No se ve. Ya llevamos más de año y medio de este gobierno y hasta ahora no se ve las energías limpias que vayan a reemplazar al petróleo. Entonces, todo eso son preocupaciones, ¿sí? Doctor Londoño Paredes. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cree que de pronto el señor Petro en algún momento vuelve y se da automático y nos mete en otro lío? Y la otra cosa es cómo va la población norteamericana a reaccionar frente a estas medidas que finalmente van a afectar a la población norteamericana y cómo vamos a hacer nosotros para tratar de impulsar otras cosas que no sea petróleo. Muchas gracias por la atención. Mi querido amigo, yo estoy convencido que Petro va a seguir en la misma línea. No creas que con la situación que sucedió
él vaya a cambiar. Él tiene una línea en ese sentido y él en su momento, a mi juicio, consideró que podía encabezar un movimiento latinoamericano que se enfrentara al señor Trump. Él sigue en esa línea. Recuerden ustedes que desde discursos en Haití, echándole vainas a Trump en todas las formas, él va a seguir en esa línea. No creo que él vaya a modificar esa condición. Y como ustedes vieron las declaraciones que hizo el señor Petro, fue que a pesar de el caos que se presentó con la situación esta con los Estados Unidos, si en este momento hubiera las elecciones, él sería nuevamente el ganador. Entonces, está en esa línea y quiere también estar a la cabeza de un grupo de países, todavía no se sabe cuáles son, en que pudiera ser el líder de una alternativa frente al señor Trump. Yo creo que está en eso porque también tiene esa condición de grandeza por otro lado, pero creo que la tiene. Me falta una cosita, doctor Londoño. Ante eso que usted acaba de plantear, que me parece muy peligroso, entonces, ¿qué va a hacer la sociedad civil y qué va a hacer el país político ante lo que nos pudiera suceder frente a nuestro presidente, que ya sabemos cómo es? No tengo una respuesta. Lo único que te puedo decir es que sé que hay algunas personas que tienen almanaque como los presos que van tachando los días. Solamente hasta ahí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por sus intervenciones y sus preguntas. Julio, hay un par de temas sobre los que yo quisiera profundizar, tal vez ya para despedirnos. El primero, em, tú ves que las elecciones, o mejor dicho, ves que las relaciones Colombia-Estados Unidos juegan un rol en las elecciones de Colombia. Para ponértelo de esta forma, ¿ves a candidatos tratando de sacar provecho, candidatos opositores al gobierno tratando de sacar provecho de esta situación? Realmente, es decir, obviamente todos salen en cuentas de Twitter y hablan y dicen y demás, pero ¿tú crees que el votante colombiano puede votar por un candidato teniendo en cuenta las relaciones tensas que se pueden tener con Estados Unidos? Mira, yo tengo la impresión que la acción del presidente Petro va a ser capitalizar en un momento determinado un grupo importante de gente que dice que él está defendiendo la soberanía nacional. Como aquí se ha dicho, parece ser que de acuerdo a las normas de tradición en todos los países, no solamente en los Estados Unidos, la persona que es extraditada o deportada va con esposas. Eso parece ser la realidad. Pero eso no se sabía. No se sabía hasta que se presentó el caso en el Brasil. Ahí estalló la situación y eso es una cosa aberrante, qué horror, qué cosa tan espantosa, etcétera, etcétera. Entonces, hay todavía gente, va a haber en eso, no creo que nos podamos equivocar, que Petro va a tratar de juntar, de mandarle el mensaje que está defendiendo la soberanía y la dignidad humana. Entonces, y hay gente que lo va a seguir en ese sentido, sin duda ninguna, a pesar de los problemas que se le podría presentar a la mayor parte de la población, a los floristas, a los exportadores, a los cafeteros, a todos. Pero a pesar de eso, yo creo que él va a tratar en este momento, después de este hecho, de aglutinar a esa gente y va a tratar de sacar la bandera como defensor de la soberanía nacional. Entonces ya mandó, como ustedes se dieron cuenta, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para que trajera a los deportados. Entonces, esa es la situación en términos generales y yo creo que él va a tratar de todas maneras de seguir por ese rumbo frente a las elecciones próximas. Todas las personas que en este momento están aspirando a la presidencia van a utilizar eso, sin duda ninguna. Ya lo están haciendo.
ya lo están haciendo. En una forma u otra, todos lo han señalado. A mí lo único que me llama la atención es que en este momento debe haber por lo menos 80 candidatos a la presidencia de la República, y pues esta situación no está absolutamente clara en el panorama político colombiano. Es mi impresión. Sí, pues tú hablas de 80, hoy hay algunos congresistas que ya renunciaron y están anunciando su intención de lanzarse, entonces podemos decir que 81, 82, y pues yo no sé, pero las acciones del canciller Murillo subieron después de ayer. Obviamente no hay que decir que, digamos, el panorama de una campaña presidencial siempre es difícil, pero el consenso de muchas personas parece ser que el canciller se movió muy bien el día de ayer y eso pues hace Posible, que suban sus acciones. Para posible. terminar, para terminar, Julio, y antes de darle la palabra a Jorge, reiterando nuevamente los agradecimientos a ustedes por esas generosas palabras al inicio y las palabras de algunos de quienes pudieron hablar hoy. Cerraría con lo siguiente. Em, ¿Ves algún escenario en el que el gobierno Trump y el gobierno Petro puedan llegar a entendimientos y acuerdos reales y sustanciales, o es un escenario de conflicto permanente? Hay que llegar. Ojalá se pueda hacer. Fíjate tú que los israelíes y jamás se pudieron poner de acuerdo. En todos los conflictos necesariamente terminan en un acuerdo en una forma u otra. Entonces, yo creo que no tenemos otra alternativa que negociar con el señor Trump. No podemos vivir indefinidamente en una confrontación entre Colombia con el señor Petro y Trump en el otro lado. Yo creo que hay que entrar necesariamente en ese sentido, y vamos a ver si el presidente de la República opta por eso o sigue enfocado en un asunto de carácter personal, que sería sumamente grave. De antipatía o de simpatía, ya le había echado vainas anteriormente, entonces si sigue en esa tendencia, eso es complicado y yo creo que él lo debe entender, que la situación hoy no es la misma de la que había hace 4 días. Pues esperemos que así sea y será muy interesante ver cómo llegan esos acuerdos. Bueno, habíamos dicho entonces que lo hacíamos en enero como para hacer una especie de abrebocas, pero la verdad es que la fecha estuvo muy exitosa. Yo no sé cuál va a ser el escándalo de febrero, pero les propongo que cuando apenas ocurra, nos ponemos de acuerdo y hacemos una nueva sesión. Rafa, así va a ser. Sí. Quiero oficialmente cuando cumpla los primeros 100 días de gobierno, oficialmente. Pero apenas haya otro escándalo como este, que estoy seguro que lo va a haber. Y antes de lo que nos estamos imaginando, le buscamos el espacio para hacerla. Y yo sé que Julio y tú me van a aceptar en ese momento la reunión, pero estoy seguro que nos toca andar como con un carro de bomberos al lado. El incendio lo va a haber. Esperemos que no sean recurrentes los incendios, porque si no nos toca hacer estas reuniones pues diarias, porque si no ya queda uno Así sometido va al a ser. vaivén de lo que diga el presidente Petro, el presidente Trump. Bueno, muy bien. Entonces, antes de terminar la reunión, como es nuestra costumbre, vamos a anunciar la próxima, que también va a ser el próximo lunes 3 de febrero. ¿Por qué? Porque el conferencista, el nombre va a ser El Bolero como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el doctor Antonio José Manrique Zuluaga es un ginecólogo que sabe muchísimo de música, tiene el Museo de la Música en Armenia, es ginecólogo y los martes es su día de turno allá en el hospital y me dice que pues no se compromete porque si le llega una cirugía o algo de urgencia, una cesárea, entonces quedamos en que la va a hacer el lunes 3 de febrero a la misma hora, 6 de la tarde,
y va a ser nuestra reunión cultural número 245. Y el moderador, que yo les envío la hoja de vida, va a ser también una persona que sabe muchísimo de música, que es Juan Fernando López. Entonces, todos invitados a oír algo que en este momento de país, de mundo, nos relaja, el bolero como patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, entonces ya siendo las 7:51, yo sí quisiera, y ahorita por orden de dignidad, de edad, dignidad y gobierno, yo quisiera que primero Rafa y después Julio nos dejen en un minuto un último mensaje a nosotros, los que estamos acá, que representamos 50 millones de colombianos. Esta charla, estoy seguro que en esta semana va a ser oída por muchísima gente. Le calculo que pueden ser unas 1000 personas que van a consultar YouTube. Entonces, Rafa, ¿qué mensaje nos deja final? Y después Julio, que es un mensaje para 50 millones de colombianos. Gracias. Yo diría que simplemente los eventos de las últimas 48 horas, 36 horas, lo que nos muestran es que tenemos que ser muy serios y tener cabeza fría frente al manejo de nuestras relaciones exteriores, que tenemos que aprender a ser mucho más estratégicos y en entender, como bien decía Julio, el poder que tiene una buena política exterior. Y que desde esa perspectiva como colombianos nos corresponde es tener una sociedad civil vigorosa, que estén siempre discutiendo, siempre cuestionando, siempre participando, para no dejar que los líderes políticos tradicionales consuman todo el espacio y sean los que dominen el ambiente y digamos las emociones en el país. Necesitamos más sociedad civil, creo yo, y esa es una lección que me parece fundamental, sobre todo ahora donde tenemos un 2025 impredecible. Entonces mi mensaje es ese, a seguir participando, a seguir informando, a seguir hablando, a seguir siendo, a no darle la espalda a la coyuntura, sino a ser parte de ella, y con plena confianza de que si participamos activamente nos va a ir bien. Gracias, Rafa. Y Julio, ¿qué mensaje final nos deja? Creo que por primera vez en muchísimos años, la política exterior es una preocupación de la gran masa de la población colombiana. La política exterior era un asunto marginal, completamente, en todo, aún en las campañas presidenciales. La política exterior era una cosa marginal. Ahora el país se está dando cuenta la importancia que tiene la política exterior, y en eso coincido con Rafa, en el sentido de que cualquier acción o cualquier omisión puede afectarnos a todos, en una u otra forma. Completamente de acuerdo, Julio y Rafa, y yo voy a dejar un mensaje final. Muy preocupante, y lo digo final para que no haya discusión, porque nos darían las 10 de la noche. Mi preocupación es muy grande, porque esta semana el canciller deja su cargo y la política exterior se maneja con conocimiento, con experiencia de vida, con, perdón el término, con kilometraje o millas, como dicen en América del Norte, y quien viene a ocupar ese cargo no tiene la mínima experiencia en este tema. Me preocupa muchísimo y eso lo dejaremos para una reunión posterior. Lo quiero decir así. Gracias. Muy bien, siendo las 7:55, damos por terminada este excelente conversatorio. Mañana 9, 10 de la mañana queda grabado, queda en YouTube y lo pueden consultar, y es muchísima la gente que estoy seguro que lo va a oír. Gracias a todos, Manuel, a todos por Buenas los noches. diferentes Gracias, comentarios. buenas noches. Y buenas noches, y nuevamente Buenas Rafa, noches y gracias. y todos. Héctor Horacio, gracias por la compañía. Ok, aquí estamos. Feliz Bueno, noche para todos. Muy buenas noches gracias, para todos. Cris. Un placer. Gracias por toda la parte logística, que salió todo muy bien. Bueno, nos veremos
el lunes 3, de hoy en 8 días. Gracias a todos. Gracias.